Benvinguts, benvingudes a una nova sessió del Seminari Permanent del GREPIC, que inaugura aquest curs acadèmic. Reprenem aquest seminari amb una convidada que em fa especial il·lusió presentar-vos i que, com sabeu, és la doctora Romina Garcilaso. Ara, si us sembla, canviaré en castellà, perquè és la llengua de la ponent. Buenas tardes, buenos días, en Argentina. Decía que me hace especial ilusión presentar a Romina porque tuve la suerte de ser acogido por ella en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, donde ella es profesora. Fue para realizar una estancia de investigación y para mí puedo decir que es un orgullo tener hoy con nosotros a una colega a la que admiro personalmente. Quiero recordar que hace justo un año estábamos en el icónico bar El Cairo de la ciudad de Rosario, el bar que solía frecuentar Joan Manuel Serrat, tomando un tostado y un café, y en esa mesa Gemma le pidió a Romina que participase en nuestro seminario para atraer o acercar a Cataluña la figura de Joan Canals. Romina es profesora, como decía, de la Universidad Nacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y al mismo tiempo es investigadora del CONICET vinculada a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la provincia, el mismo nombre, de Entre Ríos, en su sede de la ciudad de Paraná. Y actualmente está dedicada a investigaciones regionales y transregionales entre ambas provincias. Es importante decir y recordar que Romina es discípula de la malograda historiadora Marta Bonaudo. Esto es importante porque Romina ha continuado una de las últimas líneas de investigación que abrió la que fue su maestra y mentora, y que es aquella vinculada a las redes empresariales y sus conexiones con la política en los espacios locales y regionales. Y desde aquí, casi como un salto natural, salta al estudio de la corrupción política. Y de estas líneas de investigación fructificó su magnífica tesis doctoral, Empresarios pampeanos entre la fortuna, el poder y la pervivencia. El caso de Juan Canals, Rosario, 1870-1901, defendida en la Universidad Nacional de Rosario en 2015 y que está inédita, sin publicar, pero que podrán encontrar sin problemas localizables artículos que defienden alguna de las tesis de su trabajo. A través de la investigación de la corrupción política, Romina ha conectado con el grupo de la historia cultural de la corrupción en España y América Latina, que vincula a investigadores de la Universidad de Huelva con otras universidades de América Latina. Y también por esta vía, Romina mantiene relaciones académicas con nuestro grupo, que esperamos que continúen siendo tan fructíferas como hasta ahora. Como decíamos anteriormente, las últimas investigaciones que ha llevado a cabo Romina están centradas en denuncias, en escándalos de corrupción en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, utilizando el enfoque comparativo. Sin embargo, Romina parece decidida a retomar la biografía de Juan Canals, recogiendo tal vez el renovado interés por el enfoque biográfico y por las relaciones entre el mundo empresarial y la política. Digo esto felizmente para nosotros porque su tesis se centró en su etapa rosarina y sería, creemos, y te animamos, Romina, muy interesante a conocer con más precisión los pasos vitales de este empresario de Gracia antes de establecerse en Argentina y sus vínculos que tuvo posteriormente con Cataluña. Dicho esto, muchas gracias, Romina, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Yo cerraré el micrófono y... Bueno, cualquier cosa me dicen, si no se llega a escuchar bien, estoy atenta a cualquier indicación que me den desde allí. Bueno, ante todo agradecer a Gemma por la invitación, a Raúl por la presentación que realizó, que un poco también creo que sintetiza cómo se fue armando esta charla. Quiero agradecer también a todas las personas que contribuyeron seguramente a la organización de este seminario. Siempre quienes participamos no solamente de estos ámbitos exponiendo, asistiendo, sino también organizando. Sabemos que hay mucha gente que contribuye
a poder realizar y a sostener estos espacios. Así que bueno, nombro a Gemma y a Raúl porque fueron con quien yo tuve ese contacto más directo, pero hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas que colaboraron en este espacio y al grupo, ¿no? De investigación que sostiene este espacio. Bueno, para mí es una enorme alegría estar compartiendo esa tarde española con ustedes y este mediodía acá en Argentina. Porque bueno, un poco en esta descripción y presentación que hacía Raúl, yo creo que hay condensada buena parte de un poco del espíritu de esta charla, ¿no? Como decía Raúl hace unos instantes, yo trabajé sobre la figura de Juan Canals, que ahora voy a contarles un poco a ustedes, me quería detener en la figura de él. Y también como derivación de ese trabajo, que fue una tesis doctoral defendida ya hace unos años, aparecía allí de manera lateral, no trabajada en ese momento, la cuestión de la corrupción, ¿no? Porque hay algunas acusaciones, ahora lo vamos a ir viendo, que salpican a este empresario catalán en Argentina, que lo vinculan a algunas denuncias y escándalos de corrupción. Por eso yo llego a la corrupción. En este sentido, y también agradezco en la presentación la referencia a la doctora Marta Bonaudo, lamentablemente no físicamente ya entre nosotros, pero no solamente la quiero mencionar porque fue quien acompañó la tesis y seguramente sin su acompañamiento no hubiera sido posible este trabajo, sino también porque Marta en ese momento cuando estaba dirigiendo mi tesis, estaba formando parte de grupos de investigación en España eh, que referían al fenómeno de la corrupción. Entonces yo también pude repensar una vez terminada la tesis doctoral en otras en otras vetas investigativas que esta figura de Juan Canals podía aportarnos, ¿no? Entonces, más allá del vínculo afectivo y el sostén como directora, creo que esa formación específica y ese acercamiento específico que Marta estaba teniendo en ese momento con distintos grupos de investigación en España me sirvieron profundamente para poder yo también continuar mi vía de investigación en ese sentido. Bueno, para no demorarme más, y una cuestión importante que no dije respecto a los agradecimientos, muy especialmente también a todas las personas que hoy están presentes tanto de forma virtual como presencial y que se han tomado unos minutos, un tiempo para querer compartir esta charla conmigo. Dicho esto, voy a pasar a hacer la presentación para no extenderme mucho más y poder avanzar. Bueno, allí lo que tenemos justamente es el nombre de la exposición que lleva por título Empresarios, Poder Político y Denuncias, algunos trayos de la trayectoria del empresario Juan Canals en Argentina, 1870-1901. Digo algunas cuestiones referidas a ese título. Voy a detenerme, como dije, en la figura de este catalán y su paso por la Argentina, tratando justamente de rastrear o de hacer alguna referencia a su paso y lo poco que conocemos, ¿no? De su estadía en España. Y voy a tratar justamente de vincularlo con estas denuncias, ¿no? de corrupción a las que ahora vamos a ir viendo. Después están allí mis pertenencias institucionales que ya han sido indicadas. Un poco para hablar de las referencias teórico-metodológicas, ¿no? Un poco
como dije anteriormente, esta charla o alguno de los trabajos que estuve haciendo en este tiempo tienen que ver con volver a ese enfoque biográfico que yo había establecido en los trabajos referidos a Juan Canals, pero también empezarlos a poner en diálogo con todo el enfoque referido a la nueva historia de la corrupción. Solo para decir alguna cuestión breve, el enfoque biográfico, específicamente en lo que refiere a la historiografía argentina de empresas y empresarios, ha tenido un importante dinamismo en este último tiempo. Sin embargo, sabemos que hay otras historiografías, incluso de algunos otros países de Latinoamérica, como el caso de Colombia o de México, donde el enfoque biográfico ha estado mucho más presente en este tipo de estudios. Sin embargo, en este último tiempo, los enfoques biográficos referidos a las cuestiones empresariales aparecieron con un vigor significativo para pensar a la biografía ya no en términos tradicionales, sino como un enfoque que nos permite abordar determinadas problemáticas o temáticas de un personaje y que lo vinculan con una época determinada. Bueno, y respecto a la historia de la corrupción, a la nueva historia de la corrupción, no me quiero detener tanto allí porque, bueno, muchos de ustedes vienen trabajando en este sentido, ¿no? En poder pensar a través de una metodología, de fuentes específicas, el concepto de historización, de contextualizar este concepto, de pensar los términos asociados y también hacer referencia a lo que es justamente el uso político de esas acusaciones de corrupción, ¿no? Creo que esa vinculación, ¿no?, entre enfoque biográfico y nueva historia de la corrupción puede ser interesante para pensar justamente la historia de Canals. Respecto de las fuentes, esto también por ahí lo quería indicar, aunque sea rápidamente, uno de los principales desafíos que siempre conté cuando abordé la figura de Canals, por ser justamente un empresario y una personalidad multifacética, refirió a la cuestión documental. A diferencia de otros trabajos que sí cuentan con un archivo privado de la persona biografiada, yo no conté con esa información. Algunas referencias voy a ir diciendo a lo largo de la charla con respecto a esto. Eh, cuando vaya refiriéndome a alguno de los tramos de la vida de Juan Canals. Pero bueno, ahí hay un poco algunas de las fuentes que utilicé para abordar la trayectoria de él. Las sociedades comerciales, los documentos notariales que fueron fundamentales para poder reconstruir los primeros años del paso de Juan Canals en la Argentina, la prensa de la época cuando ya es un personaje notorio, la documentación referida a lo que es la obra pública, alguna correspondencia privada que encontré en el Archivo General de la Nación en Argentina, su expediente sucesorio, información bancaria y algunas fuentes secundarias donde se transcriben parte de lo que fue el archivo privado de Canals al que una persona, un religioso, en una localidad en la Argentina que lleva su nombre por Canals, después voy a decir algo, accedió en su momento y que pese a las búsquedas que yo he emprendido, no pude hallar los fragmentos de ese archivo. Acá les comparto una especie de línea histórica con datos muy fragmentarios respecto a qué información tenemos de Juan Canals, ¿no? Van a ver que, bueno, dentro de esta línea histórica aparece una imagen de nuestro biografiado, la primera imagen que tenemos en esta presentación. Ya cuando estaba radicado en la Argentina, no tengo una imagen de Juan Canals más joven, por eso puse esta. Sabemos que nació en Gracia en agosto de 1849, ¿no? Que durante el periodo, por información secundaria, de entre 1862 y 1865, como indica ahí la línea, esa especie de línea histórica, ejerció el oficio de tejedor. Y por parte de una transcripción del libro de viajes de él,
sabemos que sus pasos, tanto laborales como en lo que refiere a su formación, se orientaron al comercio y a la enseñanza de varios idiomas, ¿no? Durante el periodo de 1866 a 1870 trabaja, esa es alguna referencia dispersa que tenemos, en los escritorios de la Casa Prat, ¿no? En Barcelona, en España. Esta segunda filmina, esta segunda pantalla, hace referencia a los vínculos familiares de Juan Canals. Esto me parece importante, aunque sea detenerme, porque un poco siempre focalizada e interesada en la figura de Canals, los vínculos familiares me han aparecido de una forma un poco colateral, siempre más focalizada en la figura de él y no tantas veces interesada en reconstruir esa historia familiar, que me parece que indudablemente dentro de las puntas de investigación que han quedado referido a la figura de Canals, puede llegar a ser, digamos, una línea de trabajo y de investigación a futuro, siempre que la información documental así lo permita. Juan Canals, que aparece, voy a apretar, ocultar para que se vea, aparece distinguido en un color rosado, nuestro biografiado. Tenemos algunos datos de su familia en España. Sus padres, Juan Canals, ahí lo indico, y Roldán, solamente tenemos la fecha de su fallecimiento, y su madre, Josefa Valls y Americh, fallecida en 1886. Más arriba tenemos la información de lo que son los abuelos, ¿no? Serían los abuelos paternos y maternos de Juan Canals. Y en la parte central tenemos sus hermanos. Isidro Canals, que por la información que tenemos era el hermano más grande, Esteban Canals, Rosa Canals, Josefa Canals, y está vinculada con una personalidad importante, vinculada en términos matrimoniales con Joaquín Escayola, que va a ser uno de los socios principales de Juan Canals, por lo menos hasta bien entrada la década de 1880 en Argentina. Juan Canals se casa en 1881 con Asunción Dam. De la familia Dam solamente tenemos referencias en Argentina. Hay información que acredita que Asunción Dam también era catalana, al igual que su familia. Eso lo tenemos reconstruido solamente por información secundaria, no por información por fuentes principales. El vínculo con los Dan en 1881 va a ser fundamental, porque el suegro de Juan Canals, Juan Dan, justamente, va a ser un empresario destacado en la Plaza Santafesina, en la Plaza Rosarina, y va a ser director de un banco, que es el Banco Provincial de Santa Fe, donde Canals va a tener allí una importante participación. Voy a volver un poco sobre la familia. Algo voy a decir en la próxima pantalla. Dentro de los datos dispersos que tenemos de la familia, sabemos que su padre, Juan Canals y Roldán, poseía, al momento en que Canals llega a la Argentina en 1870, una casa comercial proveedora de productos como vinos, aguardientes, y que un poco el objetivo que lo motorizan y movilizan a Canals a llegar a Argentina tiene que ver con colocarse justamente un negocio parecido al que tenía su papá en la zona en Cataluña. Por otro lado, tenemos algunas referencias de Isidro Canals, que llega a la Argentina en 1887. Se lo describe como una personalidad destacada en España que poseía un establecimiento mecánico en Barcelona. Y de Esteban Canals se tiene menos información, pero en una
guía de Barcelona de la década de 60 encontramos como dato que poseía una tienda ebanista y que tiene ahí alguna vinculación comercial también, por eso lo destaco al hermano, al otro hermano de Canals, una actividad destacada o vinculada a lo que van a ser las sociedades comerciales de Canals en Argentina. Un poco ahí trabajé o jugué un poco en esa imagen con alguna bibliografía en lo que refiere justamente a los mapas, haciendo referencia de dónde parte Canals a dónde llega, eh, y recuperando algunos de esos datos fragmentarios que yo más o menos fui adelantando y que tienen que ver con cuál fue el objetivo que por lo menos alguna de esta información referida a la figura de Canals establecen o dicen que fue su principal objeto de partida, ¿no? A España. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con colocarse un almacén al por mayor, justamente porque es una ocupación de predilección de su padre, que en ese momento era comerciante de vinos, aceites y aguardientes. El mapa que encontramos no en la parte central, sino al costado, a lo que sería mi derecha, es un mapa de la Argentina. La figura de la bota, esta figura de la botita, es la provincia, la actual provincia de Santa Fe. Esto es un mapa actual de la República Argentina, que es donde llega Juan Canals. Primero, como todo inmigrante, llega al puerto de Buenos Aires, luego se traslada a la ciudad de Rosario y este circulito rojito que vemos allí es la ciudad de Rosario, donde va a pasar la mayor parte de su vida en Argentina, y donde va a estar radicado. Un poco yo acá hacía referencia, o quería hacer referencia a el momento contextual en el que llega justamente Canals a la Argentina. Como nosotros sabemos, Argentina y gran parte de los países latinoamericanos deben inscribirse ese contexto económico dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo, y esta división entre países productores de materias primas y países industrializados, donde la Argentina tenía allí un rol destacado en lo que era el aprovisionamiento de materias primas y en lo que va a ser a partir de la década de los 80 más o menos el establecimiento de lo que se conoce como ese modelo agroexportador, proveedor de carnes y de cereales. Esa botita que yo les mostraba anteriormente, que es la provincia de Santa Fe, forma parte del área central actualmente de Argentina y es un poco como parte de esa zona central del país y lo que va a ser después conocida como la zona pampeana que se está construyendo en este momento, va a ser el corazón de ese modelo agroexportador. Santa Fe hay muchos estudios referidos al respecto, va a tener un rol central y sus condiciones geográficas, sus condiciones climáticas, van a hacer que tenga tierras de las más productivas del país. Por eso la centralidad de Santa Fe y de ciudades como Rosario, que para ese momento es una de las ciudades, es la ciudad mayormente poblada de la provincia, que se va a destacar por su actividad portuaria, por su puerto, uno de los puertos principales de lo que se conoce como los puertos del interior del país, y también por ser uno de los polos ferroviarios más importantes, ¿no? Rosario se va a ver beneficiado por todo ese proceso socioeconómico, y va a notarse significativamente un aumento demográfico como consecuencia de la llegada justamente de inmigrantes, donde la población italiana siempre ha sido la población mayormente presente, ¿sí? Seguida obviamente por la comunidad
española. Yo después voy a decir, aunque sea algo al respecto, bueno, ya que estoy lo menciono acá. Hay datos para el censo provincial de 1887 que alrededor, para ese año, donde ya Canals había desarrollado de manera significativa un poco su actividad, contaba más o menos con más de 50.000 personas la ciudad. El 41% de esta población era extranjera y alrededor de 3.000 de esas personas eran de carácter de nacionalidad española. Un poco para tener ahí algunos números de la importancia de la inmigración y de esa comunidad española en Argentina. Obviamente, como han indicado otros trabajos, sabemos que la comunidad española no es homogénea y que fundamentalmente habían llegado a Argentina comunidades como la vasca, como la gallega, y los catalanes se ubicaban en en la tercera comunidad de importancia, digamos, en términos numéricos. Y que esa comunidad catalana, un poco Canals refleja o es un reflejo de muchas de las características que los estudios referidos a esta comunidad en la Argentina establecen, ¿no? Como una comunidad eh, caracterizada por la capacidad en el trabajo referido a la industria, a los negocios, a la actividad comercial, al transporte marítimo, al transporte fluvial, también a su nivel de calificación. eh, la mayoría sabía leer, tenía instrucción primaria, tenía capacitación técnica, todos rasgos que vamos a ver mencionados en la figura de Canals. También es un momento importante para la región, para la ciudad de Rosario, porque se ve dinamizada por una guerra que yo no voy a entrar a explicar, que es la guerra de la Triple Alianza, y que tiene que ver con un conflicto regional, un poco por los conflictos que se habían establecido, que quedaban justamente como consecuencia o como corolario del desprendimiento del Virreinato del Río de la Plata. La cuestión, más allá de las causas específicas de esa guerra y de las consecuencias que son consecuencias significativas para los países que intervienen, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, tiene que ver, tiene para Rosario una consecuencia económica porque Rosario, por la cercanía que tiene a la región noroeste, parte de la región noroeste del territorio donde se estaba llevando a cabo esa guerra, puede proveer, ¿no?, a los sectores que están involucrados en esa guerra, puede brindarles aprovisionamiento que tiene que ver con eh, aprovisionamientos, digamos, para las tropas, ¿no? Alimentos, también combustibles, carbón. Entonces ahí esa guerra dinamiza bastante el espacio rosarino. Y justamente culmina en 1870, ¿no? Año significativo porque es año de la llegada de Canals, donde ese dinamismo ha cobrado también importancia junto a todos los otros factores que yo fui indicando. ¿Qué información tenemos de la llegada de Canals a la Argentina? Durante los primeros años trabaja como empleado de escritorio. Era uno de los modos en poder después acceder y llegar a tener su propio negocio. Esa es una de las vías que siguen muchos inmigrantes y que Canals también continúa. Y durante el periodo 1873-1887 concentra su actividad en la firma Escayola, Canals y Cía, ¿no?, dedicada a la venta de productos principalmente comestibles. Yo voy a seguir con esta imagen donde aparece, por un lado, el tramo, el periodo de tiempo que abarca esta firma comercial, 1873-1887, es la principal firma que tenemos justamente de Canals por su paso
sus primeros pasos por Rosario. Y en 1887, ahora después lo vamos a ver, un poco sus patrones de acumulación, sus ámbitos de inversión van a sufrir algún tipo de cambios, ¿no? Vamos a ver después cómo eso denota. Pero en este primer momento hay una importante participación de Canals en esta firma que en un primer momento se establece como una firma comanditaria y después va a adquirir el carácter de una sociedad colectiva. Esto es importante porque lo que se observa, y recuerdo acá el principal socio de Canals, que es su cuñado, Joaquín Escayola, casado con una de sus hermanas, con quien integra esta firma, aparecen también socios residentes en Barcelona. Esto yo lo pude recuperar a través de la información notarial que recuperé desde el Colegio de Escribanos de acá de la ciudad de Rosario. Inclusive quien coloca el capital para poder emprender esa primera sociedad comanditaria, el socio comanditario, es un socio que es proveniente de Barcelona, que está radicado justamente en Barcelona, Bernardo Currell, y que integra esta sociedad comercial. Eh, Ahí puse, hasta donde las fuentes me lo permitían, un poco donde veo esta vinculación de sociedades comerciales entre Rosario y Barcelona, y en el segundo momento, en este segundo momento, del 78 al 81, ahí tenemos referencia de que se coloca una sucursal en Barcelona con esta denominación. Es una sociedad principalmente destinada, como digo, a la comercialización de productos de almacén al por mayor, pero que también invertía en otro tipo de actividades. Por ejemplo, la firma Escayola Canalicia va a participar como accionista del Banco Provincial de Santa Fe, que para la década de los 70, de los 80 y hacia adelante va a ser una de las casas bancarias más importantes y dinámicas de la región, y de la que después vamos a hablar porque hay allí una vinculación con hechos de corrupción, con denuncias en realidad de corrupción. Bueno, para continuar un poco ya pensando en este avance de Canals en Argentina, vemos que ahí, desde 1887 1890, un periodo cortito de tiempo para la vida de Canals y para la vida de la Argentina, pero sumamente importante por el dinamismo económico, por las turbulencias políticas que hay en ese momento. Es un periodo absolutamente significativo y de gran auge de Canals en este momento. Ahí vemos que continúa participando de la actividad comercial, de firmas comerciales, ¿no? Ligadas principalmente también a los productos de almacén, pero también empieza justamente a participar de otras actividades que tienen que ver con la actividad industrial en menor medida. Invierte en sociedades vinculadas a la fabricación de yerbas, a la fabricación de bebidas alcohólicas y a otro tipo de actividades vinculadas a la construcción, pero también a lo que es la colonización. Dentro de este periodo, 1887-1890, Canals va a ser un personaje destacado en dos de estos ámbitos. En el ámbito inmobiliario, yo no me quiero detener tanto aquí, hay mucha literatura, digamos, al respecto, sobre todo para la ciudad de Rosario, referido a la importancia del ámbito inmobiliario en este momento, asociado justamente al proceso de urbanización de la ciudad y asociado justamente también a la actividad de la construcción. El ámbito inmobiliario y el ámbito de la construcción van juntos, pero también el ámbito inmobiliario en este momento adquiere gran significación porque existían mecanismos por el cual estos agentes podían especular con el valor de la compra y venta de la tierra, y también la tierra era un elemento fundamental para préstamos hipotecarios. Canals es uno de los agentes inmobiliarios que recurre a estas prácticas y lo vemos operando en este sentido.
En el 89 va a ser uno de los principales accionistas de un banco que va a ser bastante fundamental en la vida de Canals, sobre todo en el periodo posterior, cuando uno analiza el expediente sucesorio de Canals, ve que la mayoría de las deudas que Canals contrajo y que no saldó estando en vida, que aún continuaron hasta el momento de su muerte, tienen que ver con esta entidad bancaria, con el Banco Sindical, donde él después se hace cargo del activo y del pasivo de ese banco, que en un primer momento tuvo como principal actividad la financiación de terrenos urbanos y la construcción de vivienda, pero es un banco que va a caer en desgracia por la crisis de 1890, que yo voy a decir algo al respecto. Ahora, Canals también se involucra en el ámbito de la construcción. Esto lo hace un empresario con un perfil empresarial bastante diferente a muchos de los perfiles empresariales que se habían reconstruido hasta ese momento para el caso justamente de Argentina. Es constructor de gran parte de esas casas particulares de la burguesía rosarina. Yo por una cuestión de espacio no incluí ninguna foto aquí, pero son construcciones que siguen en pie en la ciudad y Canals es reconocido en ese sentido. La Casa de Eloy Palacios hoy es sede de los actuales tribunales federales en la ciudad de Rosario. Pero la actuación de él también se destaca muy especialmente en el ámbito de la obra pública. Construye el Palacio de Justicia, lo que eran en ese momento los tribunales provinciales, hoy sede de la Facultad de Derecho de la UNR. Intenta construir parte de la sección norte y sur del puerto de la ciudad de Rosario, la cárcel provincial, y también tiene proyectos para la construcción de la pavimentación de calles en la ciudad, el adoquinamiento de calles, y un proyecto que queda trunco, que es el de la construcción de mataderos y mercados, que algo me voy a referir porque está vinculado a las cuestiones de estas denuncias de corrupción. Yo voy a detenerme fundamentalmente en estos dos proyectos de canal, el de pavimentación de calles y el proyecto de mataderos y mercados, justamente para ir avanzando y acercándonos a la cuestión de las acusaciones que recibe Canals. Esto un poco daba cuenta de las sociedades en las que participó Canals en el ámbito comercial, industrial, en el ámbito de la construcción inmobiliario y otros, y un poco las describí para ver la cantidad justamente de sociedades y de empresas en las que Canales estaba involucrado en este periodo de 1887 a 1890 y que de algún modo marcan ese esplendor del empresario en este momento. Pero indudablemente la figura de Canals tiene que ver, como yo les decía anteriormente, con esta problemática, ¿no?, que entrecruza al empresariado ligado a la obra pública, al poder político provincial en la provincia de Santa Fe. Durante el gobierno de Gálvez, del gobernador Gálvez, que transcurre entre 1886 y 1890, Gálvez va a ser una persona, va a ser el gobernador, la principal figura política de la provincia, esa provincia de Santa Fe que yo mostré en forma de botita, y va a recibir el apoyo de importantes sectores empresariales, sustentado con los vínculos que tienen con el autonomismo, el partido político al que Gálvez pertenecía, y que tiene un fuerte impulso en la obra pública. El gobierno de Gálvez va a ser considerado como un gobierno, entre muchas otras cosas, impulsor, dinámico de la obra pública, de las construcciones, ¿sí? Durante el periodo de Gálvez se multiplican la cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Fe. Y Canals ahí va a tener un rol fundamental, ¿no? La provincia un rol fundamental como dinamizadora de las obras públicas vinculadas a la infraestructura en la provincia, y Canal como uno, y referenciado por la prensa de la época como el empresario amigo, en realidad, de Gálvez, y como uno de los empresarios estrellas, digamos, de este modelo y de este momento del autonomismo en Santa Fe. Y es interesante porque nosotros vemos cómo la obra pública ha sido considerada, aún en estudios más recientes, como un sector fundamental para ver cómo
se permean estas denuncias y estas acusaciones de corrupción. Yo voy a, ya entrando específicamente en la cuestión de la corrupción, voy a hacer referencia a dos momentos, a dos proyectos en realidad de Canals. Uno, lo que refiere a la pavimentación de calles en la ciudad de Rosario. Juan Canals acuerda específicamente con el gobierno local de la ciudad de Rosario entre 1888 y 1889 algunos contratos para la pavimentación de calles en la ciudad. Si bien los acuerdos él lo establece con la municipalidad de Rosario, es indudable que la injerencia de Canals y la posibilidad de que estos proyectos sean aprobados en el Consejo Deliberante tiene que ver con sus vínculos con el gobernador Gálvez, con el galvismo y la influencia que el gobernador tenía en los órganos locales de la ciudad. Es interesante tener en cuenta algunas cosas. La primera es que estas actividades se llevan a cabo mediante el sistema de la concesión y que la municipalidad, para poder llevar a cabo esos trabajos, contrae un empréstito externo, porque este empréstito externo va a ser uno de los elementos que va a estar en discusión dentro de lo que van a ser estas acusaciones. Canals tiene un paso bastante fugaz en este tipo de actividades. Él va a tomar, se va a involucrar en estos proyectos de pavimentación en la ciudad de Rosario, tomando, absorbiendo el contrato que otras firmas locales habían tenido, habían contraído con la municipalidad, firma algunos de los acuerdos de los convenios y rápidamente también se retira, ¿no?, de esta actividad, ¿no?, y traspasa algunos de sus contratos a otros empresarios. Y acá me voy a detener en algunos de los que son los puntos principales de estas denuncias, ¿no? Ahí aparecen en la imagen que les estoy compartiendo, por un lado, un periódico, que es el periódico El Municipio, que está aquí indicado, que va a tener un rol fundamental porque va a ser uno de los principales órganos de prensa en la ciudad de Rosario opositoras al galvismo, y va a colocar a Canals como un empresario ligado a la figura de Gálvez y a la figura de Gálvez como sus principales adversarios. Muchas de las denuncias que tenemos referidas a las cuestiones a los trabajos de pavimentación en la ciudad de Rosario vienen de la prensa, pero la exceden también. Yo voy a indicar algunas cosas que se dicen en realidad para que se pueda entender, por lo menos rápidamente, qué es lo que se está denunciando, de qué cosas se están acusando a estas personalidades. Una de las primeras cosas, como aparece allí indicado, es que los trabajos no se realizaron convenientemente y que los dineros del empréstito que fueron gestionados por la Municipalidad de Rosario para los fines de la realización de esos trabajos fueron en realidad depositados en una cuenta de este banco que yo indiqué y que tenemos la imagen, una imagen de época también en esta presentación. Es un banco que actualmente subsiste, es un banco que actualmente ya no tiene participación estatal, sino que fue privatizado en la década de los 90, pero que sigue en pie aquí en la ciudad de Rosario, y que esos dineros que fueron depositados en este banco, que yo muestro ahí la imagen, en una cuenta especial a nombre del empresario que tenía a cargo los trabajos, no se encontraban, no estaban depositados, o esos fondos habían sido depositados y no se encontraban, ¿no?, en la cuenta establecida para estos fines. Hay información cruzada que revela una operatoria combinada que involucra a Eloy Palacios, que era director del Banco Provincial de Santa Fe en la sede de Rosario, y el empresario Juan Canals. Quienes están aquí colocados, focalizados dentro de estas denuncias son la presidencia del banco y el empresario Juan Canals.
Estas denuncias no quedan solamente en el ámbito periodístico, hay denuncias que con posterioridad realizan intendentes de la ciudad de Rosario, y en realidad lo que aparecen o se puede vislumbrar de esas denuncias tiene que ver con algo que involucra a Canals, que involucra a Palacios, y que refieren a que en realidad esos dineros que fueron depositados a la cuenta de Juan Canals fueron utilizados por el propio banco para satisfacer necesidades que en ese momento el banco no podía satisfacer porque había una situación bancaria muy difícil en el país y donde ya arrastrado por una crisis financiera que estaba golpeando las puertas y por un mal manejo también del banco, se utiliza en realidad esos dineros del adoquinado para actividades específicamente vinculados al banco. Yo sé que no estoy tan bien con el tiempo, eh, pero me parece que como es una cuestión central, yo voy a leer una información que aparece con posterioridad en la prensa rosarina y que refiere un poco a estas denuncias o a la operatoria de estas denuncias. Porque esto que se menciona o que menciona el periódico se vincula también con una información cruzada que nosotros obtenemos de las cartas privadas, poquitas cartas privadas que pudimos acceder de Juan Canals, donde Juan Canals está diciendo algo parecido a lo que está estableciendo la prensa ya en el año, bastante tiempo después en que se desarrollan estas denuncias, en el año 99, pero que el tema siempre va adquiriendo notoriedad justamente por la significación que tiene para Rosario. El banco extraía por su cuenta y riesgo las cantidades que se le antojaban y las entregaba como bienes propios. Teníamos que el empréstito recorría este camino, de la cuenta del contratista, Juan Canals, al Banco Provincial de Santa Fe y del Banco Provincial de Santa Fe al caballero particular Juan Canals. Resulta que el banco se constituía, por abuso de confianza, en deudor de la municipalidad. El señor Canals en deudor del banco y encontrarse al fin el tesoro comunal en que el señor Canals se había hecho uso del dinero que se apropiaba el depositario. Porque la verdad, el contratista no aparece extralimitándose en un centavo más que lo que legalmente le pertenecía. Se presume, y nada ha de dudarlo, que la extracción clandestina de fondos que verificaba Eloy Palacios en favor de Canals era una operatoria combinada para satisfacer exigencias que el banco, arruinado, no estaba en condiciones de satisfacer. Esta, esta parte, este extracto de la noticia que yo les indico, es un poco el corazón, ¿no?, de todas estas denuncias que aparecen vinculadas a la figura de Canals. Algunas de estas denuncias referidas al Banco Provincial de Santa Fe, no ya a la cuestión específica del adoquinado, va a aparecer en un informe que está indicado como el informe Pillado, donde en realidad aparecen denuncias vinculadas a la administración del banco y a Canals como uno, digamos, de sus deudores. Esta es una de las acusaciones centrales que aparecen ligadas a la figura de Canals. Pero hay otra propuesta, la última que tengo para compartirles con ustedes, que tiene que ver con un proyecto frustrado que presenta Juan Canals, referido a la construcción de tabladas, mataderos y mercados. Es un proyecto que Canals lo va a presentar en 1889, es un proyecto que va a intentar ser tratado, va a intentar Canals que se trate en el ámbito municipal, que es donde tiene que ser aprobado este tipo de proyectos, pero no va a ser tenido en cuenta ni este proyecto de Juan Canals, ni el resto de los proyectos que se presentan justamente para poder solucionar uno de los problemas que tenía en ese momento la ciudad y que tenía que ver con el abastecimiento de carne, ¿no? Y con que ese abastecimiento se llevara a cabo en condiciones higiénicas, saludables para el vecindario. Pero es importante y vinculando
este proyecto con las acusaciones de la que Canals ya era protagonista en el momento en que esta propuesta se lleva a cabo y que se vincula justamente con la cuestión del adoquinado, es importante ver cómo Juan Canals es referenciado, ¿no?, públicamente, y cómo su proyecto se lo vincula, pese a que no se lleva a cabo, con prácticas ilegítimas. Y para esto voy a pasar a la segunda, a esta, no segunda, sino segunda, porque es la segunda a la que se refiere, digamos, a la que se refiere sobre este caso. Algunos de los puntos principales que aparecen ahí, aparece que este proyecto de Canals recibe una gran cantidad de oposición por parte de distintos sectores sociales porque no respeta algunas normativas que son fundamentales y que tienen que ver con las propias constituciones, con la propia constitución provincial. Uno de los puntos más álgidos refiere a que en realidad, de poder llevarse a cabo, este proyecto generaría para el empresario la posibilidad de poder justamente cobrar las tarifas de mataderos, de mercados y de otras tarifas vinculadas a esta actividad por el término de 40 años. Esto es algo que en los términos normativos no se podía establecer, no podía el Estado traspasar a un particular por esa cantidad de tiempo, según la normativa de la época, una concesión de este tipo, una explotación de estos de mataderos, de mercados, por esta extensión de tiempo, ¿no? Entonces se lo considera absolutamente un proyecto ilegal, ilegítimo, que atenta, ¿no?, contra lo que es el bien común, el bien público de los rosarinos y rosarinas que van a ser quienes van a pagar, digamos, estos impuestos, que por otro lado, como bien indica el segundo punto de la imagen que les estoy mostrando, refieren a altas tarifas, ¿no? A tarifas que ya de por sí eran consideradas bastante altas, o por lo menos las tarifas que propone Juan Canals en el proyecto que presenta al ámbito deliberativo de la ciudad. Y es interesante también porque estas críticas que se motorizan en el ámbito periodístico y que tienen al periódico El Municipio, un periódico antigalvista, y hay todo un enfrentamiento entre quién es el director de ese diario, de Olindo Muñoz, y la figura de Gálvez. Se motoriza estas críticas, pero es importante porque esas críticas se llevan al ámbito deliberativo, se firman petitorios específicos donde se denuncian que en realidad este proyecto presentado por Canals es un proyecto ilegítimo, es un proyecto que hace referencia a acciones corruptoras y que esa acción corruptora en realidad tiene que ver con no respetar las normativas, traspasar estas normativas en beneficio de un objetivo particular y que eso en realidad Canals lo puede hacer por sus vínculos con el galvismo, ¿no? Y es interesante porque acá aparece también en estas dos imágenes que les estoy mostrando cómo se lo retrata Juan Canals. Estas imágenes refieren a un periódico de lo que se conoce como la prensa de humor político local, un periódico La Cabrionera, antigalvista, donde se lo presenta a Juan Canals en la parte superior, en la imagen superior, como un tiburón, y dentro de esa imagen donde aparece Juan Canals, ¿no?, retratado como un tiburón, aparece parte de la dirigencia provincial y local como al compás, ¿no?, de ese tiburón que sería este empresario, ¿no?, como se retrata en la imagen. Y también se lo vincula en esta segunda imagen haciendo un gesto burlón, como llenando sus maletas, no se ve ahí bien, pero hay una referencia al periódico que dice llenando las maletas, haciendo un gesto burlón y aparentemente después de haber conseguido algunos beneficios económicos, no por este proyecto que no se lleva a cabo, sino por estas sospechas que hay, sospechado en ese momento de los dineros del adoquinado,
eh, eh, hay versiones de que Canals iba a abandonar la ciudad de Rosario, como de hecho fue lo que sucedió tiempo después. Eh, Cualquier cosa en las conclusiones o en las consideraciones finales vuelvo sobre esto, pero son dos imágenes significativas para pensar cómo está representado o cómo están representados los empresarios vinculados a estas acusaciones de corrupción. Finalmente, ahí aparece una imagen de Juan Canal ya mayor, y durante este periodo, 1890-1901, tenemos información fragmentaria de la vida de Canals. Lo que sí sabemos es que Canals, en realidad, son años muy difíciles para su trayectoria empresarial, para su trayectoria biográfica, porque queda en la década, en 1890, absolutamente contrariado por los efectos de la crisis económica y financiera que tiene un fuerte impacto en el país y que tuvo un fuerte impacto en los sectores donde Canals tenía colocado fundamentalmente su capital, ¿no? La obra pública se paraliza, se interrumpe por el crédito externo, se eh, suspenden las obras públicas que estaban en marcha, eso lo afecta de manera bastante radical. Otro con lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, donde él tenía mucho de su capital colocado, había justamente especulado con la compra y venta de terrenos inmobiliarios en la ciudad de Rosario, en terrenos urbanos en la ciudad de Rosario, y que había colocado un banco para estos fines, que era el Banco Sindical, que yo hacía mención anteriormente, y que esas propiedades están desvalorizadas porque el precio de la tierra cae de manera estrepitosa. Y aparte, era accionista, ¿no? Tenía acciones en muchas de las empresas que entran, ¿no? En quiebra en este momento. Es así que la suerte de Canals estaba bastante echada, ¿no? Y muere en enero de 1901 en la ciudad de Buenos Aires, empobrecido. Esta imagen que yo les traigo y que un poco relata y sirve para cerrar la trayectoria de Canals, esa imagen que se encuentra en la foto refiere a los actualmente donde están colocados los restos, donde se encuentran alojados los restos del empresario Juan Canals en Argentina. No es en la ciudad de Rosario, sino que es en una localidad que lleva su nombre y que está ubicada en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias limítrofes con la provincia de Santa Fe, en la localidad de Canals, en el área sur oeste de esa provincia, y esos restos fueron repatriados, no repatriados, fueron nuevamente, fueron colocados, digamos, en la localidad a través de gestiones que realizó la municipalidad de esa localidad, de la localidad de Canals, en 1992. Al cumplirse 100 años, aparentemente, porque también los orígenes de la ciudad es bastante difusa, por quien fuera el primer colonizador de esas tierras, que es Juan Canals, y por eso la indicación, digamos, del pueblo al nombre, ¿no? de Canals. En el año 1992 se trasladan los restos de Canals de un cementerio, del cementerio de Flores en Buenos Aires a esta localidad cordobesa de la Argentina, donde actualmente yacen los restos de Canal junto con su esposa. Y acá me parece importante retrotraer para cerrar esta biografía de Canals y estas cuestiones vinculadas a sus últimos años de vida, estas denuncias de las que él ha sido protagonista. Les comparto en palabras del propio Canals, les comparto un fragmento de una carta que él escribe a un amigo empresario, Alfredo de Arteaga, y que está fechada en diciembre de 1890, donde la crisis financiera, económica que atravesaba la Argentina y que afectó fuertemente a Canals, empezaba a mostrar su lado más complejo, ¿no?
Canal decía, jamás me había sentido tan fatigado, pero puedo asegurar a usted que la maldad de los hombres y la hazaña con que proceden me tiene trastornado. Hay días que regreso a mi casa enfermo, me tiene abrumado que mi firma sea considerada la de una persona tramposa. Y para cerrar, ahí tenemos nuevamente una imagen de Canals que también está alojada en esta localidad de Cordobesa, que yo les hacía referencia. Tiene que ver estas palabras finales con recapitular la figura de Canals de forma breve y hacernos esta pregunta de qué nos aporta esta trayectoria de Juan Canals en la nueva historia de la corrupción o los ejes que se hablen dentro de lo que es la nueva historia de la corrupción. Sin duda, esto tiene que ver con algunos puntos. Por un lado, nos permite retrotraernos, referenciarnos, focalizarnos en algo que la historiografía en general y la historiografía argentina no ha focalizado demasiado, donde esas acusaciones y escándalos de corrupción en realidad siempre han estado más focalizados en los políticos, en las figuras políticas que en los empresarios. Es interesante acá recuperar, ¿no?, cómo es representado un empresario que está acusado, ¿no?, en algunas acciones vinculadas a la corrupción y cómo esa relación entre empresariado, poder político y obra pública se va entretejiendo a lo largo de este tiempo y que deviene en alguna de estas acusaciones, pero que claramente exceden, ¿no?, las acusaciones y eh, estos hechos en particular, y que tienen que ver con el rol que cumplen, fuerte rol que cumplen los empresarios en su vínculo, ¿no?, con la política. Otro elemento importante que me parece que nos puede aportar la figura de Canals en relación a la historia de la corrupción tiene que ver con los discursos que aparecen de la corrupción y fundamentalmente con estas representaciones en torno a la figura de los empresarios, ¿no? Por esto yo traía a colación lo que les mencionaba o lo que les mostraba referido a las imágenes, ¿no?, del tiburón, de cómo se lo ha retratado, cómo se lo ha eh, qué caricaturas se han hecho de él, ¿no?, de una forma burlona. Y otro punto que es importante tiene que ver con la vinculación entre empresariado, denuncias, las denuncias de corrupción y la honorabilidad, ¿no? Cómo la honorabilidad se ve absolutamente maltrecha, la honra de Canal se ve absolutamente maltrecha, y algunos de los elementos que aparecen en esas cartas que yo, ese fragmentito de la carta que yo les mencioné, pero muchos otros fragmentos donde Canals habla de la vergüenza que siente por no poder pagar las deudas, del fracaso de sus proyectos, cómo lo siente él en términos, ¿no?, de los valores para el universo burgués. Ese sería un tema interesante para seguir explorando, a lo mejor en combinación con otros casos. Y por último, un poco ver cómo se llevan a cabo esas acusaciones, dónde se llevan a cabo esas acusaciones en el ámbito periodístico, pero también ver las defensas, ¿no? Porque yo hice referencia a a los periódicos antigalvistas, a los periódicos opositores por una cuestión de tiempo, para un poco exaltar algunos de los elementos fundamentales de las acusaciones, pero también hay una prensa adepta a la figura del galvismo, adepta a Juan Canals, que están justamente pensando, ¿no?, ese espacio periodístico como un ámbito de disputa. El ámbito deliberativo, una cuestión interesante, aparecen acá las cuestiones vinculadas a los petitorios, ¿no? Que yo hacía referencia a estos petitorios que se presentan para que el proyecto de Canals no se lleve fundamentalmente a cabo, referido justamente a la construcción de mataderos y mercados, y el ámbito judicial que sigue dando ahí algunos elementos interesantes para poder pensar muchas de estas denuncias, y que solamente para el caso en el que hemos podido avanzar refieren a esos escándalos que envolvieron a el Banco Provincial de Santa Fe. Bueno, dejo por aquí y muchas gracias a ustedes por la escucha atenta y por la participación en este seminario.